Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos y a todas. Bueno, pues aunque tradicionalmente los presupuestos se aprueban en diciembre, motivo por el que no se celebra pleno ordinario este mes, pues este año el alcalde ha decidido presentar antes los presupuestos para 2023. Lo que no sabemos es si para poder irse de vacaciones ahora en el puente más relajado o si es que esto tiene una lectura política interna del Partido Popular y sirve para presentar credenciales frente a la señora Ayuso y poder volver a ser candidato del Partido Popular cuando parece que no está del todo claro el panorama. Sea como sea, nos encontramos con un mero acto de trámite. Un trámite porque les da igual cómo y el qué. Usted ya sabe que van a aprobar los presupuestos que sean y cuando sean. Desde el Pacto de Bambú de 2019 y tras el atornillamiento de los concejales tránsfugas al sillón tras abandonar Ciudadanos en 2021, la pisonadora del Gobierno municipal asegura aprobar estas cuentas o las que hubieran presentado. Y este acto de hoy no es más que un mero formalismo. Se dice que tanto los ingresos como los gastos aumentan un 27,75%, hasta alcanzar los 55 millones. Y es cierto que hay un aumento de 12 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2022. Pero la realidad es que el presupuesto final del 22 ha sido de casi 80 millones de euros. 80 millones que ha tenido el equipo de gobierno para este ejercicio y no los 43 aprobados inicialmente. Por lo tanto, el presupuesto 2023 no aumenta un 27%. El presupuesto para 2023 es 24 millones inferior al presupuesto de 2022 y la disminución alcanza el 30%. Que estos presupuestos son un mero formalismo lo reconoce la señora Colmenarejo en el informe económico-financiero, que dice: la principal obligación es atender los compromisos adquiridos, es decir, dotar de presupuesto las partidas presupuestarias de personal y gastos de bienes corrientes y servicios, que son los contratos ya formalizados por el Ayuntamiento con empresas privadas para prestar ciertos servicios. Aunque estos presupuestos incluyen 10 millones de euros en inversiones, esto tiene truco. Hay más de 5 millones de euros del Plan de Inversiones Regionales que financia la Comunidad de Madrid. Plan y fondos que hay este año, pero que no se repiten cada año. Y más de 4 millones de euros en venta de suelo municipal. La venta de suelo hay que reconocer y hay que recordar que es un recurso finito. Llegará el día en que no podamos enajenar suelo para hacer inversiones. Esto hace que cuando ya no quede suelo por vender y si la comunidad no hace planes de inversiones como el PIR, nos encontremos con una reducción del presupuesto de gastos de en torno al 20%. De todas formas, que estos presupuestos para ustedes sean un mero formalismo, se lo decimos continuamente, no es una cosa que sea de hoy. Ya lo vimos el año pasado, en el pasado mes de octubre o septiembre, con la incorporación de más de 30 millones de euros a lo largo de todo el 2022 de remanente líquido de tesorería, haciendo que el presupuesto de 43 millones de euros pasara, como hemos dicho, a casi 80 millones. Eso sí, la hucha ya no está tan llena como estaba y en octubre apenas dejaron 8 millones de euros de remanente líquido de tesorería en la caja municipal. Pero tenemos más pruebas de que para ustedes esto tiene muy poca importancia porque sus presupuestos ya los aprobaron, aumentando el presupuesto de 2022 un 82% y llevándolo hasta casi 80 millones. Ya la nota de prensa del 11 de noviembre dice directamente que su debate y aprobación será el próximo 30 de noviembre. Y somos conscientes de que van a aplicar su rodillo, pero queda bastante feo decir directamente el 11 de noviembre en una nota de prensa que estos son lentejas y que es lo que hay, nos guste o no. Y no solo eso, es que hemos apreciado importantes errores en la documentación. Por ejemplo, en el informe económico-financiero firmado por la señora Colmenarejo, no sé si es que hay un copia y pega y nadie lo ha leído, pero resulta que el presupuesto de ingresos, los impuestos indirectos del capítulo 2, son 3,8 millones, lejos de los 2,2 del resto de la documentación. Y que lo ingresado por tasas y precios públicos del capítulo 3 dice que son 18 millones. Además de que no coincide con el resto de datos de la documentación, este año, en 2022, lo que se lleva ingresado de capítulo 3 son 2,2 millones de euros. Le pedimos no ya que rectifiquen, que también, sino que lean lo que firman y que luego nos envían. Que ya sabemos que para ustedes esto es un puro formalismo, pero al menos aparenten cierto interés en lo que traen a este pleno. Y lamentablemente los errores o los datos contradictorios no acaban aquí. En todos los documentos se indica que los ingresos por impuestos directos son 20,6 millones y por impuestos indirectos 2,2 millones. Pero este dato no coincide con el anexo de beneficios fiscales. En este documento los ingresos por impuestos directos son 21,5 millones, casi 1 millón más, y los impuestos indirectos 2 millones de euros. Y como antes, además de rectificar y corregir estos errores, deberían leerlos con detenimiento para ver que toda la información presentada es coherente. Porque si no, tenemos un anexo sobre cómo afecta a los beneficios fiscales y los impuestos municipales que no coincide con el estado de ingresos del presupuesto. Y además, como decía el señor secretario, hoy no solo se aprueba el presupuesto, se aprueban todos los anexos. Y ya vemos que un anexo no coincide con el resto de la documentación. En cuanto a la memoria de alcaldía, que es básicamente la nota de prensa del día 11 de noviembre, pues debemos hacer ciertos apuntes.
En primer lugar, dice que los ingresos se contemplan las bonificaciones de un 50% en el IBI por instalación de placas solares. Bueno, pues comparando el anexo de beneficios fiscales del 22 y el 23, la estimación de reducción de ingresos por bonificaciones es exactamente la misma. Es decir, según la información que tenemos, el impacto previsto de esta bonificación es nulo. También dice el señor alcalde que se recoge una bonificación del 90% en el ICIO. Bueno, aunque lo trataremos más tarde, le recomiendo al alcalde que se lea la ordenanza. Verá cómo lo que se hace es aplicar un tipo reducido del 0,35% y no una bonificación. Pero además de esta imprecisión, que es impropia de un documento como la memoria de alcaldía, también en el impacto que se recoge en el documento de beneficios fiscales se demuestra que la estimación de ingresos de 2023 es exactamente igual a la de 2022, es decir, un impacto nulo. Y de momento eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues para comenzar voy a responder un par de cuestiones de la señora Colmenarejo, que dice que usan mecanismos que les permite la ley para hacer incorporaciones de remanente y ampliar el presupuesto. Hombre, faltaría más que nos hiciera según los mecanismos que permite la ley. Lo único que la realidad es que del presupuesto inicial de 43 millones al final de 80 millones, pues el presupuesto se parece como un huevo a una castaña, es lo que decimos, y que la referencia del 23 no puede ser el inicial, sino el final, que es la realidad, el dinero que tienen para gestionar los recursos municipales. Y luego dicen que presentan un presupuesto riguroso y ambicioso. Bueno, ¿y qué pasa con los errores que le he demostrado que tienen los presupuestos? ¿Qué pasa con la información de los anexos de beneficios fiscales que no coinciden con el estado de ingresos del presupuesto? ¿Qué pasa con el estudio económico-financiero, ese corte y pega que no coincide con la realidad? Bueno, pues rigurosidad, poquita, señora Colmenarejo. Y si esa es su rigurosidad, pues me preocupa bastante. Siguiendo con la documentación, las bases de ejecución del presupuesto, pues nos preocupa la que se modificó el año pasado y que ya se lo dijimos en su momento, que es la base número 23, la de ordenación del pago, que dice que los pagos se efectúan cumpliendo el principio de servicio realizado y lo que se añadió fue que como única excepción a la previa prestación del servicio se contemplan los pagos previos derivados de contratos artísticos exclusivos. Ya les indicamos que no compartíamos este cambio y esta excepción, que además no estaba motivada. Pero es que el tiempo nos ha dado la razón. Esta modificación sirvió para que el Ayuntamiento pagara 144.000 euros por el espectáculo de los Reyes Magos que ni siquiera llegó a realizarse. Y no contentos con esta chapuza del año pasado y este despilfarro absurdo de dinero público, este año repiten, tanto la excepción de la base 23 de ejecución de presupuesto, como un nuevo contrato con la misma empresa que dejó a Colmenar sin espectáculo de Reyes por 4 gotas. Eso sí, cuando ya habían cobrado. Este año nos van a volver a costar otros 144.000 euros. Y tanto interés por darles a la misma empresa contratos tan jugosos a dedo y después de la jugarreta que nos hicieron el año pasado, pues huele y mucho. En cuanto a la ejecución del presupuesto de 2021, se deja sin ejecutar la mitad del presupuesto. Si en 2020 se dejaba sin ejecutar 1 de cada 3 euros, en 2021 es 1 de cada 2. Y llama la atención, como siempre, las inversiones. En 2021 solo se ejecutó el 7% de inversiones, que no llegó ni a 2 millones de euros. La liquidación del presupuesto del 22 todavía no se puede analizar, como decía la señora Colmenarejo, porque todavía queda más de un mes por ejecutar. De todas formas, la documentación que se nos dio en el avance de la liquidación era hasta el 30 de septiembre. El pasado viernes solicitamos la liquidación lo más actualizada posible, pero hasta ayer por la mañana no se nos facilitó esta información y eso que tuvimos que volver a solicitarla por correo electrónico. En 2022, a pesar de que falta, como decíamos, todavía un mes entero de ejercicio, la ejecución del presupuesto va por el 49% de 79 millones. Y con toda probabilidad, la liquidación de este 2022 será mejor que la del 21, pero con unas obligaciones reconocidas actualmente de 39 millones, la liquidación del 22 quedará muy lejos, no ya de acercarse a los 79 millones, sino también incluso de 50 millones de euros, dejando sin ejecutar este 2022 con toda seguridad, pues más de un tercio de toda la capacidad de gasto. El primer bloque de enmiendas las dividimos entre las partidas que reducimos porque sabemos que están sobredimensionadas o las que directamente eliminamos porque no compartimos. Es el caso del servicio privatizado para tener una ambulancia que se llama municipal, pero que de municipal solo tiene la financiación. Ganemos compartimos la necesidad de tener una asistencia 24 horas y que se recupere un servicio perdido hace unos años por decisión exclusiva del alcalde. En 2017 Ganemos denunciamos la pérdida del servicio de ambulancia municipal. Finalmente, y como siempre, la realidad nos dio la razón y la ambulancia municipal pasó a ser la furgoneta de la brigada de obras. Entendemos que se puede y se debe gestionar este servicio desde lo público. Otra enmienda que volvemos a presentar tiene que ver con el coste extra que le supone a Colmenar verter sus residuos al macrovertedero. En la memoria de alcaldía se dice que se aumenta el coste por tratamiento de residuos un 92% por el incremento de los costes de la mancomunidad. Y aunque el Ayuntamiento está pleiteando este asunto, hay una manera muy fácil de ahorrar directamente 150.000 euros, y es entrando en la mancomunidad mañana mismo.
Desde 2014, Colmenar ha pagado un sobrecoste de más de 800.000 euros, dinero que hemos tirado literalmente a la basura. Y seguimos entendiendo que los gastos en iluminación y festejos de Navidad y patronales son excesivos. Recordemos los 150.000 euros que nos costó un tuit del Ayuntamiento con el alcalde y la señora concejala de festejos bailando con los Reyes Magos. Seguimos entendiendo que la subvención de 93.000 euros a Seacobi es excesiva. Para comparar, es el doble de lo que percibe Asprodico, y eso que este año ha aumentado su atribución. Estamos a favor de trabajar y colaborar con Seacobi en la promoción comercial, pero no compartimos que toda la promoción comercial tenga que ser con Seacobi. Hemos visto cómo las partidas de comercio y ferias que no dependen de Seacobi no tienen ni un solo euro de ejecución en este 2022, lo que demuestra una desidia total de este ayuntamiento. Por otro lado, Ganemos proponemos modificar la partida de un nuevo centro de mayores por la construcción de un centro integral de servicios sociales y mayores en lo que ahora es el hogar del pensionista del jubilado de la calle Retama, uniéndolo a la antigua nave de la Brigada de Obras de la calle Real. Es evidente que el edificio del hogar del pensionista necesita una profunda reforma. Y esta reforma es la oportunidad perfecta para hacer un centro integral de servicios sociales y mayores, que permitirá, además, devolver al centro la atención de servicios sociales. Que Servicios Sociales esté en la estación hace que Colmenar no cumpla con el principio de proximidad que está en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Además de que en la estación no se cumple ninguna medida de privacidad ni de confidencialidad, a pesar de las mociones de Ganemos que se aprueban, pero que nunca se llevan a cabo. Este nuevo centro integral de servicios sociales y mayores podría contar perfectamente con dos entradas totalmente diferenciadas, una por la calle Retama y otra por la calle Real, y que sea un edificio accesible y moderno y con instalaciones adecuadas para atender a las necesidades de la Concejalía de Servicios Sociales y de sus usuarios, como de toda la población mayor de Colmenar Viejo. Y en la siguiente intervención expondremos el resto de enmiendas. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como decía al principio, este presupuesto para el Gobierno municipal es un puro trámite y desde que está este Gobierno y su rodillo ya sabemos que las enmiendas de Ganemos son rechazadas por sistema y este año no solo rechazadas sino directamente despreciadas. Aunque bueno, siempre hay excepciones, como en 2020 cuando fue el propio equipo de Gobierno el que llevó en sus presupuestos la construcción de una planta de compostaje tras presentaron las enmiendas año tras año, primero Izquierda Unida y desde 2015 Ganemos Colmenar. Otra enmienda que en los últimos años el equipo de Gobierno ha rechazado de Ganemos de manera sistemática es la construcción de una nueva instalación deportiva en los nuevos desarrollos del norte de Colmenar. Y nos alegramos de que, a pesar de ese desprecio en todos los plenos a todo lo que viene de Ganemos, pues vayan tomando buena nota de lo que vamos diciendo. Volviendo a la planta de compostaje, entendemos que Colmenar debe contar cuanto antes con una planta de compostaje municipal y así reducir al máximo los residuos que vertemos en el vertedero que sufrimos en nuestro término. Que ya hemos perdido mucho tiempo, que esa instalación deberíamos tenerla en Colmenar desde hace no ya años, sino décadas. No tenemos tiempo que perder y la concesión de la licencia del quinto vaso del macrovertedero que ustedes mismos aprobaron no debe llevarnos a abandonar la lucha por la sostenibilidad ambiental y tener una planta de compostaje municipal es mucho más sostenible que una macroplanta de compostaje en el recinto del vertedero. Tampoco nos olvidamos de la prueba piloto de recogida de residuo orgánico puerta a puerta que también anunciaron en 2020 y que jamás llegaron a poner en marcha. Y, por cierto, en cuanto a los residuos, hay que tener en cuenta que la ley de residuos conlleva un impuesto de 40 euros por tonelada depositada en los vertederos. Y no sé si eso está previsto dentro de la partida de tributos de las comunidades autónomas, pero puede implicar cerca de 800.000 euros extra si seguimos vertiendo todo y no hacemos nada por reducir nuestros residuos. Insistimos con la instalación de placas fotovoltaicas de todos los edificios municipales y solo el Lorenzo Rico nos parece insuficiente. Debemos ser más ambiciosos. Volvemos a plantear la eliminación de contenedores soterrados del entorno de edificios emblemáticos como la Casa Museo de la Villa, la Casa de la Harina, el entorno de la Basílica y la Ermita de San Francisco. En emergencia social aumentamos las partidas destinadas a vivienda, alimentos, comedores escolares, ayudas familiares, pobreza energética, habitabilidad, integración a la diversidad funcional y ayudas a mujeres con cargas no compartidas. En la mayoría de estas partidas, a 30 de septiembre ya se había ejecutado hasta un 70% del total. Incluso alguna partida superaba el 170%, como ayudas familiares. Es necesario ampliar la protección social. Y por mucho que luego tenga la cara de decir en este pleno que en Colmenar nadie se queda sin ayudas, la realidad es que Servicios Sociales está desbordado tramitando ayudas de emergencia social. Además, ayer mismo se presentó el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y enhorabuena, señor alcalde, enhorabuena, señora Rodríguez, Colmenar es pobre en gasto social con apenas 51 euros por habitante en emergencia social. Está en su mano aprobar estas enmiendas y mejorar la protección social de toda la población de Colmenar.
Volvemos a plantear la creación de una partida de ayuda a la pobreza en el transporte como ayuda específica y diferenciada del resto, porque el transporte es un derecho, pero es un derecho a través del cual se ejercitan otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación, al ocio o a la cultura, por ejemplo. Entre el resto de enmiendas que proponemos ampliar está retomar las inversiones participativas con un mínimo de 500.000 euros, tras 4 años sin este programa de participación vecinal en la gestión municipal, hacer un estudio para la revitalización del casco histórico y establecer un microbús que pase por el centro del pueblo, la recuperación de los muros de piedra en seco, que son parte del patrimonio municipal, crear un servicio de auxiliares de educación infantil, recuperar el Cine San Lorenzo, construir un carril bici urbano, educación ambiental, un programa de poda y cuidado del arbolado urbano, recuperar y señalizar canteras, crear un centro de interpretación de la naturaleza y una aula municipal de apicultura, establecer un servicio de comida y lavandería a domicilio que sea complementario al servicio de ayuda a domicilio, crear una partida de emergencia social para material escolar, recuperar los gastos de cooperación al desarrollo, adaptar la sala de exposiciones de la Sala Picasso para, por ejemplo, poder traer el cuadro de Bombardeo Colmenar de Rodríguez Luna, dotar de presupuesto al Festival de Música en la Calle que lo gestione el Consejo de Juventud y Cultura, aumentar la promoción del comercio de proximidad, así como el presupuesto de la Casa Museo de la Villa, adaptar el Departamento de Servicios Sociales para que la atención sea con un mínimo de privacidad y de confidencialidad, porque como nos decía la señora Rodríguez la semana pasada, que estaban en ello, llevan muchos años estando en ello y no parece que se pongan las pilas nunca. También adaptar este salón de plenos a la realidad de 2023, cuando se amplía el pleno de 21 a 25 concejales y este pleno pues, se queda pequeño. Realizar también un memorial de homenaje a las víctimas de los bombardeos que sufrió la población de Colmenar Viejo y actualizar y renovar el mercado de abastos para recuperarlo como mercado, que es lo que es y lo que nunca debe dejar de ser. Y en resumen, por todo lo expuesto, con todas las anteriores intervenciones, viendo los errores que tiene este presupuesto, los graves copia y pega que tiene que no se han corregido, que ni siquiera la señora Colmenarejo ha podido explicar a qué se deben estas incongruencias de datos. Como este documento, este presupuesto es un trámite, estos presupuestos ya sabemos que no tienen nada que ver con los presupuestos que serán el presupuesto final de 2023, como estamos también en contra de las bases de ejecución del presupuesto y en contra de aprobar un anexo de personal sin conocer cuántas plazas vacantes quedan, como así le sugerimos y le pedimos a la anterior comisión informativa, el voto de Ganemos Colmenar a este presupuesto será en contra. Muchas gracias.